oportunidad de poder compartir con ustedes la experiencia que tenemos en lo que son la red de escuelas asociadas de la UNESCO. Y ojalá que algunos después de esto se animen a formar parte de nuestra red, porque siempre la invitación está abierta a todos aquellos que quieren vivir los ideales y los valores por los cuales se han constituido estas redes en todo el mundo. Bien, ustedes tienen aquí la bandera, precisamente, que simboliza a todas las escuelas asociadas de la UNESCO en el mundo. Y podrán ver en la banderita, ahí hay un símbolo que aparece también debajo del símbolo de la UNESCO, ¿verdad? Hay el mundo, una paloma, que al mismo tiempo es un libro, ¿sí? El libro es símbolo, obviamente, de educación. La palomita que aparece estilizada es símbolo de la paz. Y el mundo es símbolo de interculturalidad, el encuentro de todas las culturas del mundo, ¿sí? Entonces, ha habido distintos esfuerzos y finalmente las escuelas asociadas de la UNESCO en el mundo se identifican con este logo que simboliza, insisto, valores fundamentales para la humanidad. Luego desarrollaremos un poco más en detalle qué implica todo esto, ¿sí? Pero en Perú tenemos escuelas asociadas de la UNESCO desde el año 1996. ¿Qué características tiene? ¿Cómo se llega a ser escuela de la UNESCO? ¿Y cuáles son las líneas de acción con las que están comprometidas todas las escuelas de la UNESCO? O sea, la UNESCO propone un conjunto de líneas y la escuela define. A mí me interesa trabajar esta o dos líneas o tres líneas de acción que propone. ¿De acuerdo? Y en base a eso se arman proyectos que nos permitan viabilizar a nivel de nuestra escuela, de nuestro país y del mundo esos valores tan importantes que ellos nos proponen, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? En 1953 se crea la red de escuelas asociadas de la UNESCO. ¿Y esto por qué? Ustedes recordarán que en el año 45 una guerra mundial catastrófica culmina en el mundo. Antes de que termine la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ya las Naciones Unidas, los países comenzaron a reunirse para preguntarse ¿cómo evitamos una catástrofe de esta naturaleza en el futuro? ¿Sí? Entonces, en cuanto termina la Segunda Guerra Mundial, se forman las Naciones Unidas y también comienzan a buscar cuál es el mejor instrumento para eliminar los rezagos de violencia que hay en nuestra humanidad. Y la respuesta es muy clara: la educación. Hay que educar para la paz, hay que educar para los derechos humanos, hay que educar para poder vivir con los demás y convivir con nuestras diferencias, hay que educar para resolver los conflictos pacíficamente. Y así es como nacen las escuelas asociadas de la UNESCO. Y al principio, como ustedes ven, comienzan 15 países nada más y 32 escuelas, ¿sí? Entonces, este esfuerzo que arrancó ya en el año 53, ¿sí? Después se amplía, 30 escuelas, perdón, y al final, hoy día tenemos más de 10.000 escuelas en todo el mundo trabajando por esos ideales fundamentales, ¿no? Y muchos jefes de UNESCO lo han dicho con mucha claridad, y personalidades como Gandhi, personalidades como Mandela lo han dicho: el instrumento más valioso para luchar contra la violencia es la educación, ¿sí? Y esto vale tanto para la violencia entre pueblos, entre países, como para la violencia más pequeña en los hogares, en la comunidad, ¿sí? Y esto lo dicen con mucha claridad también. Es cierto que la educación sola no va a eliminar la violencia, pero la violencia jamás será erradicada sin la educación, ¿sí? Entonces la educación es la que pone, es más, en la misma constitución de la UNESCO, esto está en el preámbulo de la formación de las Naciones Unidas, eso lo dice con mucha claridad: puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres de donde hay que extirpar toda tendencia hacia la violencia, ¿sí? Entonces la educación tiene un rol muy importante en todos estos procesos, y con ese espíritu surge ya desde los años 53, ¿no? Ese trabajo. Entonces, por eso mismo no hay fronteras. Las escuelas son tanto privadas como públicas, ¿sí? Nosotros tenemos en el Perú
tanto escuelas del sector público como del sector estatal. Tenemos multigrado, tenemos unidocentes, ¿sí? Tenemos escuelas que están en la zona rural, en la zona urbana, y tenemos escuelas que no solamente son de EBR, tenemos de inicial, de primaria, de secundaria, tenemos pedagógicos que están comprometidos con el tema de la UNESCO, y tenemos tecnológicos también, ¿sí? O sea, la diversidad es una de nuestras características, y esto pasa en todo el mundo. Si uno ingresa a la página web de la UNESCO, podrá encontrar muchísimos instrumentos, documentos sobre cómo trabajar el tema de la paz, el tema de la violencia, cómo trabajar el tema del desarrollo sostenible en nuestros países. Si todos trabajáramos en esa línea, el mundo sería diferente. Lamentablemente no siempre se trabaja en esta línea en todos los países como debe ser, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Hay que trabajar por la comprensión internacional, la paz, el diálogo. El desarrollo sostenible se ha convertido en un tema elemental en las escuelas, ¿sí? Es más, en el Perú la mayoría de nuestras escuelas tienen proyectos de desarrollo sostenible, ¿sí? Hoy día es imposible garantizar la continuidad de nuestro mundo sin trabajar el tema de desarrollo sostenible, de verdad. Es un tema ya no de escuela, es un tema de prevalencia de la humanidad, ¿sí? Estamos en riesgo serio, y si no trabajamos en conjunto para un desarrollo sostenible, no hay futuro de la humanidad. O sea, todo el tema de la contaminación, todo el tema del deterioro del medio ambiente y todo esto es irreversible si es que no tomamos medidas, ¿sí? Obama, cuando era presidente de Estados Unidos, dijo una verdad que creo que las escuelas y los maestros tenemos que tomar muy en cuenta. Él dijo: somos la primera generación que está sufriendo seriamente las consecuencias del cambio climático, y somos la última generación que puede hacer algo para detenerlo. Y esto no es broma, es completamente cierto. Si nuestra generación no detiene, no cambia conductas, no cambia procesos, no cambia estrategias, estilos de vida y todo esto, la humanidad no tiene futuro. Es más, ya hay un montón de gente que está investigando cómo nos vamos a Marte, los que tienen plata, ¿no? ¿Verdad? Porque esto se acaba. Y una vez que se acaba, hay que buscar dónde nos refugiamos, ¿sí? Entonces hay gente con mucha plata que está invirtiendo hoy día sobre cómo hacer vivible Marte, porque pueden pagar su pasaje una vez que han deteriorado y consumido todo lo que es nuestra tierra, ¿no? Entonces el tema ambiental no es un tema cualquiera. Por eso a mí me llena de mucha ilusión cuando hay escuelas que trabajan seriamente el tema de desarrollo sostenible, el tema de educación ambiental, porque es un tema que no solamente lo impulsa la UNESCO y la red de escuelas UNESCO, es un tema en el que nuestros países han firmado compromisos serios. Hay lo que se llama el Planea. No es ese Planea que piensa, ¿verdad? Es el otro Planea. El Planea, que es el Plan Nacional de Educación Ambiental. Revísenlo, por favor, está en internet. El Plan Nacional de Educación Ambiental, ¿sí? Y todas las escuelas tendrían que estar cumpliendo esto, y no siempre es así. La semana pasada yo he estado en Lima evaluando los informes que han llegado de todo el país a la Unidad de Educación Ambiental sobre lo que están haciendo las escuelas en temas de educación ambiental y desarrollo sostenible. Y es maravilloso cómo 26.000 escuelas del Perú, a mí me ha dado de entusiasmo esto, 26.000 escuelas del Perú han enviado reportes de trabajos que están siendo desarrollados con educación ambiental. O sea, casi la mitad de las escuelas del país están haciendo algo, ¿sí? Y algunas están haciendo muchísimo. Ya después veremos los reportes de esto, pero volvamos. Entonces, ese es un tema, insisto, capital para las escuelas de la UNESCO, el tema del desarrollo sostenible, ¿no? Las escuelas trabajan con proyectos articulados con las líneas de acción de la UNESCO, ¿sí? Entonces, cada escuela que quiere formar parte de la red elabora un proyecto que esté vinculado con cultura de paz y derechos humanos, desarrollo sostenible, interculturalidad, patrimonio cultural o ciudadanía mundial. Son 5 temas fuertes, ¿sí? Entonces la escuela decide: yo quiero trabajar, por ejemplo, patrimonio cultural. Ustedes tienen aquí en Trujillo la escuela Juan Pablo II, ¿no?
ellos trabajan el tema, por ejemplo, de patrimonio cultural inmaterial. Y si ustedes ingresan a la escuela, tienen varios vídeos elaborados de cómo van desarrollando los chicos el amor por la patria, el amor por los valores que tenemos en nuestra comunidad, en nuestra región, desde inicial hasta primaria. Es muy, muy bonito todo lo que ellos van trabajando. Es eso, valorar lo nuestro, ¿sí? Rescatar, cuidar. La parte ambiental también. Exacto, y la parte ambiental también. Entonces, una escuela puede decidir trabajar una o más líneas de acción, ¿no? Y comprometerse con ello. Entonces, siempre se trabaja con proyectos. Entonces, nosotros hemos diseñado una guía metodológica para elaborar proyectos. Lo tenemos en versión virtual. Al término del día y al término de la exposición les voy a dejar mi correo. Después les podemos compartir todos los materiales que tenemos, ¿sí? Para poder trabajar los proyectos y la posibilidad de afiliarse a nuestra red de escuelas. Pero tenemos esa posibilidad. ¿Qué más? La red PEA del Perú, si bien la red como tal existe desde el 53, recién se creó en el año 1996 bajo la supervisión de lo que se denomina COMUNESCO. ¿Y qué significa COMUNESCO? Comisión Nacional Peruana de Cooperación con la UNESCO. Es decir, la UNESCO, ¿cómo opera en nuestros países? La UNESCO funciona en París, ¿no? La sede central, ¿verdad? Pero como nuestros países son miembros de la UNESCO, entonces en cada país miembro se forma una comisión para poder coordinar con la UNESCO y operar en el país los acuerdos a los que se llevan. En nuestro caso se llama Comisión Nacional Peruana de Cooperación con la UNESCO. No siempre es así, otros países adoptan otra denominación. En nuestro país la COMUNESCO está en el Ministerio de Educación. En otros países está en la Presidencia del Consejo de Ministros, está en Cultura, depende del país en qué sede lo ubiquen. Insisto, en nuestro caso la COMUNESCO depende del Ministerio de Educación y depende de la Oficina de Cooperación Internacional. Yo trabajo en la Oficina de Cooperación Internacional, soy el coordinador nacional de la red de escuelas asociadas de la UNESCO y esa es la línea de mando que tenemos en el caso del Perú. Y mi misión es acompañar a todas las escuelas de la UNESCO en el Perú. No son muchas, menos mal, pero sí queremos crecer más, ¿sí? Actualmente tenemos 58 escuelas en el Perú, en 14 regiones. Eso lo vamos a ver en detalle luego, ¿no? Entonces, eso. Entonces, el coordinador nacional tiene esa misión de acompañar a las escuelas para que se concreticen los ideales de la UNESCO en la práctica educativa. Entonces, por eso mi misión es no solamente capacitar, acompañar a las escuelas, sino también monitorear, visitarlas y ver de qué manera nos estamos acercando a estos ideales grandes, ¿no? ¿Verdad? Aquí tenemos un mapeo de cómo están nuestras escuelas en el Perú. Como ustedes verán, tenemos 58 escuelas asociadas en 15 regiones. 14 eran el año pasado, se ha añadido el Callao, ya tenemos, y tenemos escuelas con excelente gestión en distintos proyectos que ellos manejan, ¿sí? Y que podría permitir la posibilidad de ir intercambiando estas posibilidades. Entonces tenemos Ancash 3, Arequipa 6, Amazonas 1, Cajamarca 2, Callao 1, Cusco 5, Ica 1, Junín 3, La Libertad tenemos 2, en Lambayeque tenemos 5, en Lima tenemos 14, que es donde más hay, en Loreto 1, en Moquegua 1, en Piura 10 y en San Martín 1. Como ustedes ven aquí, públicas son 43 y 15 son privadas. Además, digamos, todo un marco teórico que les permite trabajar. No todas son excelentes, hay que decirlo con honestidad, cada uno avanza al ritmo de su propia dirección y su propio equipo de gestión, ¿sí? Y algunas ya por los años y por la distancia se han ido, digamos, dejando, pero de hecho tenemos excelentes prácticas entre nuestras escuelas, ¿no? Pasamos. ¿Por qué es importante participar en nuestra red? Es una cosa que nos preguntan y a veces nos dicen, nos dan financiamiento y la verdad es que no damos financiamiento por ahora. Nos gustaría sí poder financiar los proyectos porque un proyecto cuesta, ¿no? ¿Verdad? Un proyecto no es gratuito, ¿verdad? Implica no solamente el esfuerzo, la buena voluntad, implica inversión de recursos. Entonces, ¿qué dice? Participar en la red brinda a maestros, estudiantes, padres y otros actores de la sociedad la oportunidad de construir
los baluartes de la paz en el corazón y en la mente de los niños y jóvenes, destinados a ser los líderes y responsables por la toma de decisiones del futuro. Si ustedes ingresan a la página web del Ministerio, perdón, de la UNESCO, van a encontrar varios libros que se han publicado de distintas experiencias en el mundo de estas escuelas, y van a encontrar escuelas que son maravillosas en términos de trabajo en medio de contextos de conflicto y de guerra. Y van a encontrarse escuelas de África, de Asia, de Estados Unidos también, que están fomentando en los contextos en los que están viviendo temas de cómo vivir en paz a pesar de las circunstancias, ¿sí? Hay varias publicaciones que ustedes pueden bajar, por ejemplo, de desarrollo sostenible, experiencias que hay allá, están en la web de la UNESCO, y te puedes enterar que, o sea, no estamos, tú cuando lees eso dices, caramba, no estamos solos, en verdad, ¿sí? No seremos muchos en el país, pero estamos conectados con una red mundial de escuelas que sí están tomando muy seriamente la convocatoria de trabajar por temas de derechos humanos, cultura de paz, desarrollo sostenible, valoración del patrimonio cultural, ¿sí? Y no solamente el material, sino también el patrimonio cultural inmaterial, que tiene que ver con lo que mencionaban ayer también, los cuentos, ¿no? O los mitos, las leyendas, las danzas, ¿sí? La recopilación del saber ancestral de nuestras comunidades nativas. ¿Cuánta sabiduría albergan nuestros sabios en términos de manejo de información sobre plantas curativas, ¿sí? Y todo eso a veces no se ha hecho una recopilación suficientemente importante. La semana pasada me visitó en Lima el director de un instituto tecnológico de Loreto, no me acuerdo del puerto, pero ellos han ganado por 2 años los premios de buenas prácticas del Ministerio de Educación a nivel de institutos, y él sabe de la red y me dijo, queremos formar parte. Me estaba explicando todo lo que están haciendo. Me dice, como el instituto queda en una zona un poco lejana y muchos de los estudiantes vienen por bote y todo eso de sitios y lugares lejanos, entonces se complica la vida, tiene que vivir en la ciudad, a veces se queda más en familia, adelantan los procesos de paternidad. Entonces tú dices, ¿qué vamos a hacer? Y dijeron, en vez de que vengan, vayamos donde ellos están. Entonces el instituto ha generado la posibilidad de, digamos, trasladarse con algunos de los profesores o contratar a gente de la zona, también de zonas alejadas del tema de salud, por ejemplo, y están trabajando, y parte de su trabajo con enfermería, con turismo, con temas de agricultura, etcétera, es recuperar el saber ancestral de la gente para curar enfermedades. Ustedes saben que la selva tiene un montón de plantas, ¿sí? Y los sabios saben qué cosas sirven para qué tipo de enfermedades, porque la han tratado por años, ¿no? ¿Cierto? Y eso tiene que ver precisamente con patrimonio cultural inmaterial, es saber ancestral. ¿Que tienes que contrastarlo con la ciencia? Claro que sí. Yo le preguntaba, ¿ustedes han coordinado con el INIA, que es el Instituto Nacional de Innovación Agrícola? Sí, han trabajado con el IAP. El IAP es el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, y ellos tienen máquinas modernas para poder detectar el principio activo que tienen las plantas, ¿sí? Entonces no se trata solamente de recopilar de buena manera, sino también de validar científicamente todos esos componentes que tienen de valor nuestros frutos y frutas de la Amazonía y de la sierra. Y están en eso. Estamos en proceso de incorporar a esta escuela porque es una buena gestión, nos parece que hay un trabajo maravilloso allá, y de eso se trata, de velar por el desarrollo sostenible a partir de la valoración de nuestros propios recursos, ¿sí? ¿Cómo vamos gestionando y haciendo posible? Pero llama la atención, imagínate, un instituto tecnológico, ¿cuántos recursos recibe del Estado? Nada, ¿no? Los institutos tecnológicos en el país se autofinancian sus propios, digamos, procesos de inversión en maquinarias, en equipos, en capacitación, etc. ¿Sí? Y en el Perú tenemos gente trabajando en los institutos públicos de una manera que es admirable realmente, ¿no? Es muy pequeño el taller para poder contar todo lo que hay, pero en fin, volvamos. El asunto es, entonces, miren amigos, no se puede decir que yo estoy en un centro, no puedo formar parte de la red. Yo estoy en un instituto, no puedo formar, sí puedo, todos, ¿sí?
Yo estoy en un EVE, no puedo, sí puedes. Yo estoy de EVA, no puedo, sí puedes, ¿sí? Porque la diversidad es nuestra característica. Y lo principal es estar en sintonía con estos valores que te están proponiendo. Las escuelas de la red PEA se unen en aras del bien común, que es la creación de un mundo mejor, cimentado en la paz, la tolerancia y el respeto mutuo. Este es un documento que está en internet, ustedes lo pueden bajar de ahí también. Palabras claves para participar en el plan de escuelas asociadas de la UNESCO, ¿sí? Solo que es un poquito antiguo el documento. Yo como asesor, como coordinador, lo he actualizado para el caso del Perú. Me escriben, se lo puedo pasar lo que es para nuestro país y que está con todos los documentos actuales, tanto a nivel nacional como internacional, ¿sí? Y detallado sobre cómo ser escuela UNESCO y todo esto, ¿verdad? Pero conviene trabajar. Bien, ¿por qué es importante participar en la red? ¿Verdad? Si no voy a recibir plata para que me financien, ¿por qué debo integrar? Ya lo hemos dicho, porque es sobre todo un compromiso con la humanidad, pero además, ¿no?, me permite el hermanamiento nacional e internacional con escuelas que ejecutan proyectos que privilegian cultura de paz y el tema del desarrollo sostenible. Lo he dicho hace un momento, realmente es serio el tema del cambio climático, ¿sí? Y realmente es serio qué tanto podemos hacer desde la educación para incentivar en nuestra comunidad un cambio serio y radical en todo lo que es modelos de producción, modelos de consumo, estilos de vida, ¿sí? Si no cambiamos nuestros modos de producción, tan desastrosos como son ahora, estamos arrasando la Amazonía, estamos destruyendo cada año lo que es nuestra riqueza, nuestro pulmón del mundo, ¿sí? La cantidad de animales que cada año perdemos por, digamos, procesos extractivos, etcétera, es realmente terrible y vamos a pagar las consecuencias más temprano que tarde. Entonces las escuelas trabajan sobre toda esa posibilidad. ¿Se puede tener minería limpia? Se puede tener un tipo de explotación de los recursos de modo tal de no deteriorarlos, se puede. Hay un concepto de desarrollo sostenible que maneja la UNESCO desde hace muchos años que es muy claro y dice: el desarrollo sostenible es simplemente hacer uso de los recursos naturales sin comprometer la posibilidad de que las futuras generaciones puedan gozar de lo mismo que nosotros, ¿sí? Creo que está claro, ¿no? O sea, está bien, el mundo dispongámoslo para nuestro servicio, pero no perjudiquemos nada para que los que vienen detrás de nosotros puedan gozar mínimamente de esto que nosotros hoy día tenemos. Y eso no se está cumpliendo. Y hay que trabajar muy fuerte en ello, ¿no? Alguien dijo también, la tierra no es el legado que les damos a nuestros hijos, la tierra es un préstamo que nos hicieron ellos, ¿sí? Y hay que devolvérselos. Entonces, hay argumentos de sobra para esto, ¿verdad? Entonces trabajamos esto, este es el hermanamiento para ello. Enriquecimiento e intercambio de experiencias. Nosotros como escuela de la UNESCO, cada año tenemos una reunión de todas las escuelas, en la que vienen, se comparten experiencias, la gente cuenta que está trabajando, es muy rico, porque cada uno trae lo que está trabajando, como estamos haciendo aquí desde el día de ayer. Las mejores experiencias se explican así en público, ¿no? Pero hay otras que se forman grupos y se intercambian también sobre qué está haciendo cada escuela, y obviamente te vas enriquecido, es como una pasantía, ¿no? Porque vas escuchando a gente de otra región, oye, ¿tú qué estás haciendo? ¿Cómo estás resolviendo? Realmente es muy intensa el encuentro nacional. Eso mismo nomás ya, y vienen siempre 2 representantes por cada escuela, ¿no? El Ministerio de Educación financia esta actividad y por espacio de 3 días, este año va a ser 4 días, hemos ampliado un día más porque nos interesa que podamos gozar más de ese encuentro. 3 días queda realmente bien corto. El encuentro para este año está pensado para agosto, del 6 al 9 de agosto nos estamos reuniendo todas las escuelas asociadas de la UNESCO por el periodo que es de descanso, ¿no?, en la ciudad de Lima. Así que si se animan a formar parte de nuestra red, ya nos estaremos viendo en el mes de agosto y ustedes conocerán a las otras escuelas de nuestro querido Perú también, ¿no? ¿Qué más? Asesoría técnica en formulación y gestión de proyectos. Esto sí les aseguramos.
es mi labor como coordinador apoyarles en todo este proceso de formulación de proyectos, de gestión de proyectos, y por eso mismo estamos en plan de visitar todas nuestras escuelas, ¿no? Y queremos que el proyecto esté elaborado de manera que sea pertinente, es decir, responda a la realidad, consistente, es decir, que haya coherencia entre todos los componentes del proyecto, que sea viable, o sea, que no sea un sueño irrealizable, ¿no? Y que sea sostenible, es decir, que no se acabe un año, sino que dure más tiempo. Entonces, en ese proceso nosotros les acompañamos, ¿no? Pero obviamente las escuelas tienen algo que es muy importante, un capital humano muy rico que hace que esto sea posible, ¿sí? Hace que sea viable y que a lo largo del tiempo tengamos experiencias tan maravillosas que nos van llegando a través de vídeos, etc., ¿no? Entonces, bien, ¿qué más? Generar innovaciones pedagógicas, metodologías, materiales y contenidos para el desarrollo de aprendizaje en temas de la UNESCO, ¿sí? Entonces, todo esto les vamos apoyando también. Reconocimiento y premiación de proyectos. Desde el año 2016 estamos, como recibimos cada año el informe, cada año las escuelas nos informan, nos envían un reporte, hemos hecho esto por la paz durante este año, hemos hecho esto por el desarrollo sostenible este año. Entonces nosotros lo evaluamos con un equipo de expertos y a las mejores experiencias que tenemos los premiamos. Entonces en el encuentro nacional hay una premiación de las escuelas que tienen un mejor proceso de ejecución de sus proyectos, un reconocimiento público que es muy bonito, ¿no? Muy simpático en un contexto de fraternidad, etc. ¿Qué más? Características de una escuela. Ejecuta proyectos, lo hemos dicho, a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí permítanme un pequeño. ¿Qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Amigos, yo creo que como profesores tenemos la obligación de manejar esta información. En el año 2015, Perú, como todos los países que forman parte de la UNESCO y de las Naciones Unidas, han firmado un compromiso de educación del 2015 al 2030. Estoy obviando la historia, porque la historia es más larga. Ustedes se acuerdan de educación para todos del año 90, el año de Homtien y todo esto, ¿sí? Eso llegó hasta el 2015. En 2015 dijeron que hemos logrado algunas metas, los objetivos de desarrollo del milenio. Hay mucha historia detrás de todo esto, ¿verdad? Tendríamos un curso para... Yo en realidad enseño en la UNIFE, y en la universidad sí desarrollamos todo este curso a lo largo de un semestre, ¿sí? Y es muy interesante toda la historia de los acuerdos internacionales, de los trabajos que hay mucho. Es imposible sintetizar, pero me estoy saltando un montón de historias. Y resulta que en 2015 los países dijeron: hay que tomar medidas serias para que se detenga el deterioro del ambiente en el mundo. Entonces firmaron un convenio que se denomina el Convenio por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Si no lo encuentran, me escriben y yo les mando la documentación. En internet está, solo que hay muchas cosas y te vas a perder allá. Entonces, hemos firmado como país acuerdos. Esta es una nueva carta mundial realmente. Si lo lees, son 17 objetivos. Y los 17 objetivos tienen que ver con temas tan fundamentales. Empieza, por ejemplo, con el tema de eliminar el hambre en el mundo, ¿sí? Y se plantean metas muy concretas al 2030. No es que en 2030 ya no habrá hambre en el mundo, pero se habrá reducido de una manera tan radical que podemos decir como países hemos hecho algo por la humanidad, ¿sí? ¿Qué más? Tiene que ver con el tema de derechos de la mujer, el tema de género. Hay compromisos hasta el 2030 de nuestro país y el mundo para trabajar seriamente porque esto que ocurre en el Perú y que estamos viendo en las noticias por estos días no es solo en el Perú, ¿sí? Y no es, como dijo la primera ministra, un tema de la gente pobre que está mal alimentada y que no tiene el mecanismo. Es completamente una aberración eso, porque no es así. Eso pasa en todos los estratos sociales y pasa en los países más desarrollados también, ¿sí? Entonces es un tema que se contempla en la ODS. El tema del empleo, el tema del cuidado de los mares, ¿sí? El 80% de lo que consumimos en términos de oxígeno viene de la limpieza del mar, que lo estamos deteriorando. El cuidado de los desiertos, porque tienen su valor, el cuidado de los bosques, todo eso está en los 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Ese es un compromiso mundial. ¿Cómo trabajar eso en educación? La UNESCO ha sacado un librito llamado Objetivos de los ODS en las escuelas. Lean.
y nos plantea un conjunto de temas que están en internet, ¿no? Sobre cómo las escuelas tienen que trabajar el tema de los objetivos de desarrollo sostenible en las escuelas. Porque como les digo, no es un tema, ya no es un tema, esto no es un tema solo de educación, ¿eh? Los ODS son un tema de todo el país. Es más, el Perú cuando reporta cómo está cumpliendo los ODS, no le pide solo educación, le pide a salud, le pide a empleo. Todos los ministerios tienen que reportar, porque esos 17 objetivos no es para un ministerio. Solo el objetivo 4 es exclusivamente de educación. Y el objetivo 4 dice con mucha claridad: al 2030 habrá educación de calidad, con equidad para todos y durante toda la vida. Eso lo dice clarito el objetivo 4. Educación de calidad, con equidad para todos y durante toda la vida. Así dice el objetivo de desarrollo 4. Eso es exclusivamente de educación y tiene 10 metas muy concretas, ¿sí? Pero corto esto, solamente estoy mencionándolo porque es un tema vital, ¿verdad? Y es un tema que tenemos que hacer incidencia a la escuela que nos toque, en el lugar que nos toque trabajar, ¿sí? Y ya esto no es un compromiso solo de la escuela de la red BEA, este es un compromiso del mundo realmente, de todas las escuelas de todos los países, ¿sí? Y de todos los países también. Entonces, ese tema hay que trabajar. ¿Qué más tenemos? Promueve una educación y cultura de paz y derechos humanos. Valora el patrimonio natural y cultural, creando conciencia, identidad y compromiso en defensa de nuestros bienes materiales e inmateriales. Hay muchos recursos, hay varias escuelas que están, tenemos en Cusco, tenemos en Lambayeque, proyectos interesantes de recuperación, valoración de nuestra cultura, de las lenguas que se están perdiendo también, ¿no? ¿Qué más? Genera innovación pedagógica, crea conciencia para solucionar problemas urgentes en el ámbito local y global a través de los días internacionales y mundiales propuestos por la UNESCO. Entonces la UNESCO y las Naciones Unidas tienen lo que se llaman los días, los años, las décadas internacionales, no lo he traído bien, etc. Y las escuelas nuestras trabajan esos días, el Día de los Océanos, por ejemplo, el Día de la Tierra, el Día del Medio Ambiente, ¿no? ¿Verdad? El Día de los Derechos Humanos, ¿cierto? Entonces, esto es un compromiso que tiene la escuela de la red BEA de conmemorar de manera especial y de hacer conciencia en los chicos, porque ¿cuál es el objetivo de los días internacionales? Hacer conciencia pública de cumplimiento de estos objetivos y exigir a los estados para que cumplan sus compromisos internacionales, ¿sí? Porque muchos estados olvidan esos compromisos. Entonces la escuela le tiene que recordar: ustedes han firmado compromisos por la paz, han firmado compromisos por equidad de género, respetemos, vivamos, ¿no? A la comunidad y al Estado. Se trabaja sobre los 4 pilares que ustedes conocen muy bien, que ha sido planteado también por la UNESCO. Los 4 pilares de la educación son un esfuerzo impulsado por la UNESCO y todas las escuelas asumen este compromiso especial, ¿no? Pásame, ¿verdad? Y finalmente, casi, ¿cómo ser escuela de la UNESCO? ¿Qué requisitos se requieren? Entonces, en primer lugar, voluntad. En segundo lugar, comprometerse con estos valores que te propone la UNESCO. Y después, los requisitos son los siguientes. Primero, una solicitud dirigida a la Secretaría General de la UNESCO solicitando inscripción a la red PEA, ¿sí? Nosotros les damos el formato, ustedes lo llenan y lo solicitan. ¿Quién lo tiene que hacer? El director o la directora del colegio. No funciona con los profesores, no, es la dirección que tiene que solicitar, ¿sí? ¿Qué más hay que entregar? Una copia de resolución de autorización de funcionamiento de la escuela. Es decir, toda escuela tiene su acta de nacimiento, ¿no? Pero no presentan una copia de que la escuela existe realmente, su DNI. Tercero, copia de resolución de nombramiento o designación del director o directora. También lo tiene. Lo único que es más complicado es el cuarto: presentación de un proyecto referido a una de las líneas de acción de la UNESCO. Nosotros les damos el formato, ustedes lo trabajan, me lo envían, yo lo reviso, les asesoro para que esté de acuerdo a los requerimientos que queremos, y una vez que está aprobado, yo visito su escuela para ver las condiciones que hay en la escuela, el tipo de gestión que hay, para ver cómo anda el clima, porque nos interesa que haya una buena gestión. No es solamente que me quiero comprometer, a pesar de que las relaciones son ruinosas,
en relaciones ruinosas no funciona ningún proyecto, ¿sí? Entonces, viendo esas condiciones, la secretaria general de la Comunesco les manda un oficio y les dice: a partir de ahora hemos aceptado su participación como escuela asociada de la UNESCO en el Perú. A partir de ese momento comienzan a ejecutar su proyecto por un año. Entonces, durante un año nosotros los asesoramos, acompañamos para ver que están cumpliendo sus objetivos, ¿sí? Y después de un año nosotros mandamos una carta a París, a UNESCO, y decimos: la escuela ha cumplido por un año su proyecto. Entonces la UNESCO de París les manda este certificado que está en la parte superior. Lo firma la misma secretaria general de la UNESCO, y la que certifica que la escuela es una escuela asociada de la UNESCO, ¿sí? En ese caso está firmado por Irina Bokova, la anterior secretaria general de la UNESCO. Este certificado se emitió el año pasado a un colegio particular de Arequipa, ¿no? Actualmente hay otra nueva secretaria general de la UNESCO, que bueno que sea mujer, ¿verdad? Me parece magnífico, porque de verdad en estos cargos todo el tema de equidad no puede ser discurso más, tiene que ser real, ¿no? Entonces, amigos, sin embargo, desde que reciben el oficio de la Comunesco, ya ustedes pueden pegar en su escuela el logo de la UNESCO, usar en sus documentos de administración, en todo lo que implica, diga, ya son escuela UNESCO. Solo que se requiere un año para recibir la certificación de París, ¿no? Este es el procedimiento. Yo les dejo a continuación lo que es... no, perdón, estas son las líneas, pero ya les he hablado de esto, ¿sí? Les he comentado, me lo voy a pasar. Un proyecto sobre educación para el desarrollo sostenible, que tenga que ver con disminución de la contaminación, o que tenga que ver con educación sobre el cambio climático, o reducción del riesgo de desastre, o formación de brigadas escolares. Yo me imagino que vuestras escuelas están haciendo algo ya por esto, ¿sí? Como les dije, el Ministerio ha recibido 26.000 reportes de escuelas del país que algo están haciendo por desarrollo de educación ambiental, ¿no? Entonces no se trata de que generen nuevas cosas, sino que lo que están haciendo lo articulen con lo que la UNESCO les propone, ¿de acuerdo? Entonces, por eso no es muy complicado. Si ustedes me escriben, yo voy, tomamos contacto, les ayudo a diseñar sus actividades y todo esto. Es más simple. Mañana hablaremos con ustedes acá de Marcela Charán, ¿no? Mañana nos comprometieron a trabajar un poco eso y vamos a articular, de modo que ya cuando me voy puedan tener el proyecto más o menos elaborado. Esa es una línea. Otra es ciudadanía mundial, fortalecimiento de la identidad nacional y mundial, intercambio cultural, hermanamiento internacional. A ver, esta escuela de Arequipa que les acabo de mostrar su certificado del año pasado es el Colegio Peruano Alemán Max Uhle. Ellos tienen un proyecto de interculturalidad y durante 3 años acompañan a un pueblo, a una comunidad de la zona altoandina de Arequipa, y se van con un grupo de 45 estudiantes durante 8 días a vivir con la comunidad. Y a veces, como tienen convenio con Alemania, hay estudiantes alemanes que vienen y también se suman al red y van a vivir, pero no van a vivir y a consumir, van a llevarles proyectos cada año. Este año, por ejemplo, le he llevado el proyecto de zapatería. Entonces la escuela durante el año trabaja, hace actividades, junta recursos y adquiere, por ejemplo, equipos para trabajo en zapatería. Entonces les ha llevado los equipos para zapatería, pero no solamente los equipos, le lleva todo lo que es la capacitación, los insumos y todo, para contribuir al desarrollo local de la comunidad y de las escuelas, ¿sí? El año pasado les llevaron todo lo que era necesario para panadería, porque en esa zona no se consumía pan. La experiencia te puede cambiar la vida, ¿sí? Y a veces no hemos hecho los suficientes esfuerzos por valorar lo que hay en nuestra propia región, ¿no? Todo el tema de ayuda social se puede quedar en discurso si tú no conectas a las personas que son miembros de nuestro propio país, ¿no? Hay vídeos, ustedes ingresan a la página web del Colegio Peruano Alemán Max Uhle, van a encontrar varios de los vídeos de esta experiencia que les estoy contando, y podrán ver ahí los vídeos de los últimos años cómo están trabajando. Max Uhle, ¿no? Es una bonita experiencia de interculturalidad. En Arequipa también tenemos el Colegio Peruano Francés Antoine de Saint-Exupéry.
Ellos también tienen vinculaciones con Francia, pero también han hecho contactos con gente de Chile, porque está muy cerca de Arequipa, ¿no? Y trabajan con ellos de una manera sumamente interesante. Lo mismo, les recomiendo, entren a su página web y ahí verán todo el trabajo que van desarrollando con otros países también. Pero se puede trabajar entonces educación para la ciudadanía mundial desde distintas perspectivas. Intercultural, de valorización de la lengua originaria, rescate de saberes ancestrales, huertos de plantas medicinales, recopilación de literatura oral. Ustedes están cerca de Lambayeque, Chiclayo. En Chiclayo tenemos el Colegio Santa Ángela, que es privado también. Ellos están en todo un esfuerzo de recuperación de la lengua nativa. Y hace 2 años atrás, o el año pasado, hicieron, en vez de hacer el tradicional concurso de belleza, lo hicieron más bien el concurso de saberes ancestrales, o sea, y de hablar la lengua ancestral. Muy bonito, también pueden entrar a su página web y ver estos productos. Bien, patrimonio cultural, recuperación de monumentos históricos, paisajes naturales, promoción y rescate de obras de arte. En Cusco tenemos varias escuelas trabajando este tema, ¿verdad? Chicos, chicas involucrados en el cuidado de su patrimonio cultural, material e inmaterial. Hay brigadas para ello, ¿no? Paz y derechos humanos, ya hemos hablado de ello. Cultura de paz, buen trato, promoción de los derechos humanos, conformación de brigadas por la paz, el tema de equidad. O sea, estos son algunos de los temas que podríamos trabajar en un proyecto nuestro, ¿sí? Si ya están haciendo cosas así, mejor. Nosotros lo ayudamos a articularlo con nuestro formato y facilita el proceso de incorporación, ¿sí? Aquí finalmente está mi correo. Cuando buscan, no sé si se lee, espero que sí, ¿verdad? Es el segundo, @minedo. Los que tengan interés me escriben, yo les mando toda la información para facilitar que formen parte de nuestra red. Pero lo primero que se debe preguntar es, ¿tenemos buena gestión? ¿Estamos como bien con el clima? No digo que sea excelente, porque ninguna escuela ha superado todo, ¿no? Pero que haya las condiciones para poder trabajar. Sí, estamos en un proceso de crecimiento y se están incorporando más y mejores escuelas y queremos realmente en un par de años poder decirle al Perú, nuestras escuelas de la red PEA están hermanadas con el mundo por objetivos que no son puramente de nuestra pequeña escuelita, sino objetivos que son en bien de la humanidad, ¿sí? Y tenemos mucho para mostrar, no solamente, digamos, por ese compromiso, sino porque estamos haciendo que el mundo pueda ser un día mejor que el que hemos recibido. Bien, muchísimas gracias.